Buenas tardes. A continuación daremos a conocer el comportamiento del COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias, secretario. Del 25 al 30 de octubre se llevará a cabo la aplicación de segundas dosis a personas de 30 a 39 años y de 18 a 29 años que viven en 69 municipios del interior del estado. De acuerdo con lo programado para esta nueva etapa de vacunación en el estado, se estarán administrando segundas dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Se le exhorta a la población a estar pendiente de la fecha de vacunación en sus municipios, así como de los lugares donde se estará aplicando las vacunas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 117 pacientes en hospitales públicos. 67.384 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 89% del total de contagios registrados, que son 75.037. Hoy se detectaron 138 nuevos contagios de coronavirus, 94 en Mérida, 7 en Canacín, 6 en Humán, 5 en Junucmá y Tzucacap, 4 en Motul y Progreso, 2 en Samajil, 1 en Acanqué, Aquil, Cacalchen, Jomún, Maxcanú, Mocochá, Teabo, Tecó, Tecash, Tizimín y Guayma. De los 75.037 casos positivos, 593 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 45.565 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 11.830 en la zona norte, 11.335 en la zona oriente, 4.379 en la zona centro, 7.025 en la zona sur, 10.996 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Se trata de 3 hombres y 4 mujeres con un rango de edad de 38 a 81 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes e hipertensión arterial. 4 de ellos residían en Mérida, 1 más en Tecash, Muna y 1 más en Oxuscap. En total ya son 6.232 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.304 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 117 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera del diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Hasta aquí el reporte, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 21 de octubre. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 22.4%. Está en color verde y en descenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID más no COVID es del 55.3%. Está en color naranja y en descenso. El incremento en admisiones hospitalarias con respecto a la semana anterior está en color verde y en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 0.78. Está en color verde y en descenso. La positividad de los casos es de 31.9%. Está en color naranja y en descenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Por su atención, muchas gracias.